que vuelvo a insistir, no es más que esto, en tres grandes bloques. Uno, pues, más de tipo conceptual. Mencionabas ahora, José, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, es mi casa académica. Por cierto, hay quien está en estos tiempos, pues digamos, preocupado por el futuro de quienes hoy estamos en el Instituto Nacional Electoral y estamos, digamos, somos los consejeros que terminaremos antes que los demás colegas nuestro mandato en virtud de esa renovación parcial, ¿no? Y en ese sentido, simple y sencillamente aprovecho para decir que vengo de jurídicas y regresaré a jurídicas, dado que hay quien está muy preocupado, insisto, de cuál puede ser mi futuro. Así que en esa vertiente pues, soy un académico que está cumpliendo una función pública, cosa de la que estoy muy orgulloso y agradecido, digámoslo así. Entonces es inevitablemente hacer una aproximación conceptual. Así que lo primero que voy a hacer, la primera reflexión, es una reflexión elemental, si se quiere, pero creo que conceptualmente es indispensable para poder hablar de la participación ciudadana en democracia. En segundo lugar, quiero hablar de cómo la democratización en México pasó por la ciudadanización de nuestras elecciones, que es una expresión de la participación ciudadana, y finalmente de la participación y que es una de las razones que vuelve a este proceso electoral, no solo el más grande, sino también el más complejo, es una de las razones que provocan ello, que es justamente la participación en los tiempos de pandemia. En primer lugar, lo que quisiera compartir con ustedes es, pues digamos, algo que puede parecer una obviedad, pero que muchas veces son las cosas que uno pasa por alto y en las que vale la pena detenernos unos minutos. Democracia en sí, como forma de gobierno, como forma de convivencia en una sociedad, supone, depende, es prácticamente sinónimo de participación ciudadana. Sin participación ciudadana, para decirlo de otra manera, no hay, es impensable la democracia. Y es que la democracia es la forma de gobierno, digámoslo así, es el resultado de un proceso civilizatorio que se centra en la inclusión, sin discriminaciones de tipo económico, racial, religioso o de género, la inclusión, decía, sin discriminación de las personas que viven en una comunidad, en una sociedad, en el proceso de toma de decisiones políticas. La democracia es la única forma de gobierno en la cual las decisiones no caen desde lo alto como ocurre en las autocracias. No son impuestas por el autócrata. Los ciudadanos no son súbditos, son esos ciudadanos. Y en consecuencia el proceso de toma de las decisiones políticas, es decir, de las reglas que todas y todos tendremos que obedecer para poder convivir pacíficamente en sociedad, no cae de lo alto, sino nace desde abajo. Precisamente a partir de esa inclusión de las y los ciudadanos en el proceso de decisión política. Inclusión que se expresa en primera instancia, pero no solo, en la elección periódica de nuestros gobernantes y de nuestros representantes. Es una especie de juego de relevos. En primer lugar están las y los ciudadanos, todas y todos, no solo las mayorías. Las y los ciudadanos se organizan a partir de sus preferencias políticas, de sus preferencias ideológicas, de sus convicciones, principios y valores, en mayorías y minorías que son variantes y que cada vez que hay una elección se expresan y que gracias a esta lógica de este sistema político, de la democracia, las minorías en una ocasión se pueden convertir en mayorías en la ocasión siguiente. Y por cierto, un juego en el que nadie gana todo y nadie pierde todo. Y quien gana no lo hace de una vez y para siempre, y quien pierde tampoco. Bajo esta lógica, la primera expresión de la participación ciudadana que da sustento y sentido a la democracia es, decía, este juego de relevos mediante el cual los ciudadanos que tenemos el derecho y también el poder de decidir quién nos va a representar,
¿Quién va a actuar por nosotros en los espacios de decisión colectiva como es el Congreso de la Unión, las cámaras del Congreso de la Unión o los congresos locales? Por un lado. Y por otro lado, ¿quién nos va a gobernar? Es decir, ¿quién va a ser el responsable de aplicar la ley, de aplicar las decisiones que se toman? Esa es la esencia de un sistema democrático. Y como pueden ver, es un sistema articulado, en primera instancia, en la participación ciudadana. En las elecciones, pues, que es el primer momento en el que, el momento más importante de participación ciudadana en una democracia, es el espacio en el cual cada persona libremente expresa su postura a través de su voto respecto de cuál es la opción política de su preferencia que va a continuar ese juego en otras instancias. Por supuesto que esto requiere de un espacio, un contexto. No basta nada más decir vayan y voten. Una elección no hace democrático a un sistema político. Hemos visto muchas autocracias en donde se realizan elecciones. Las elecciones no bastan per se para hacer un sistema democrático. Las elecciones tienen que tener ciertas características que las vuelven democráticas, y solo elecciones democráticas pueden sustentar un sistema democrático. Estas características democráticas de las elecciones son las que conforman, por ejemplo, nuestro sistema electoral. Son esas reglas que garantizan las condiciones de libertad del voto, las condiciones de información que le permiten a los ciudadanos saber cuáles son las distintas opciones políticas. De ahí la importancia, por ejemplo, de uno de los objetivos del convenio del Coparmex, que es difundir información, propagar información para que las y los ciudadanos tengamos mayores elementos para orientar nuestro voto de manera libre. Porque no hay que olvidar que un voto libre es por definición un voto informado. Así que esa es una de las condiciones de las elecciones democráticas. Otra condición es que la participación se pueda dar sin exclusiones, sin discriminación, que todas las opciones políticas con un mínimo de relevancia, que hayan cumplido con las reglas y que se ajusten en su funcionamiento a la ley, puedan participar pidiendo el voto de las y los ciudadanos, y que esto lo hagan en equidad. Las condiciones de equidad son fundamentales. ¿Y qué implica esto? Pues que hay una serie de reglas que tienen que obedecer tanto los partidos políticos como los candidatos. Por ejemplo, no adelantarse cometiendo actos anticipados de campaña, rompiendo esta regla básica de equidad, no comenzando antes que los demás. O, por ejemplo, el límite en el financiamiento. Quien utiliza más dinero del permitido evidentemente está rompiendo las reglas de la equidad. Por eso es tan importante la fiscalización. Por eso es importante que el INE pueda revisar todos los ingresos y gastos de los partidos políticos y de los candidatos. Si alguien no presenta un informe de lo que recibió y lo que gastó, pues vulnera no solamente la posibilidad de transparentar los ingresos que fluyen los recursos que fluyen a la política, sino también rompe las reglas de la equidad. O bien, también los propios gobernantes. Si un gobernante aprovecha los espacios públicos a los que accedió para tratar de incidir en los resultados de las contiendas electorales, en las preferencias de las y los ciudadanos, o se rompe ese piso de equidad. Por eso no basta con que haya elecciones así, ni más, sin más, para que haya democracia. Esas elecciones tienen que ser democráticas y suponen un piso, un conjunto de reglas, de condiciones, como decía, para que las mismas puedan ser democráticas. Y una de esas condiciones fundamentales es la tolerancia y el respeto por las diferencias. Un sistema político, un contexto social en el que priva la intolerancia, en el que al de enfrente no se le ve, por muy diferente que piense a uno, como una legítima persona con posibilidad de competir más allá de nuestras diferencias. Es decir, si lo que priva es la lógica, que quien no piensa como nosotros es nuestro enemigo y hay que combatirlo, pues entonces genera un caldo de cultivo en el que esa participación ciudadana de la que depende la democracia no puede realmente recrearse, no puede realmente expresarse. Por eso los regímenes autoritarios se centran por definición en la intolerancia. O piensas como yo o estás en contra mía.
Afortunadamente en México tenemos un régimen democrático en donde las distintas posturas no solamente tienen derecho a existir, sino tienen que tener todas las garantías para poder competir en igualdad de condiciones en un contexto electoral. Porque de esa tolerancia depende el ejercicio de la libertad en el que se sustenta todo el edificio democrático. Se dice que democracia es igualdad de derechos, en primer lugar los derechos políticos. El día de la elección estamos viviendo el momento de mayor igualdad en una sociedad, por cierto, tan desigual, y ese es uno de los problemas estructurales que tiene nuestro país, el momento de mayor igualdad de la vida pública. Nunca, como en el día de las elecciones, todas y todos somos tan iguales con los demás. No importa la condición económica, no importa el género, no importa nuestra raza, no importa lo que pensemos. Ese día todos somos iguales, todos valemos lo mismo, nuestro voto pesa igual. Pero por otro lado también está el valor de la libertad, es decir, la posibilidad de que ese voto en primera instancia pueda ser orientado, pueda ser indicado con libertad, por quien nosotros queramos, con respeto a todas las posturas. Ahora, la democracia también, y con esto concluyo esta primera reflexión conceptual, la democracia también trasciende las elecciones, pasa por las elecciones. Sin elecciones democráticas no hay democracia, pero no se agota la democracia en las elecciones. Por eso la participación ciudadana en democracia debe ir más allá del momento electoral. Pasa por el momento electoral, pero tiene que ir más allá. La democracia requiere ciudadanos que participen, es decir, que hagan política en el mejor de los sentidos. Nos hemos pasado 30 años denostando la política, calificando a la política como algo en ocasiones hasta incluso indeseable. Hay que reivindicar a la política, porque la participación ciudadana significa hacer política. Y las y los ciudadanos en democracia estamos llamados a hacer política en este sentido. Vuelvo a insistir, pasado el momento electoral, es importantísima que la participación ciudadana no se detenga, porque es esa participación ciudadana el motor de la democracia misma. ¿Qué supone esto? Que en una democracia las ciudadanas y los ciudadanos están llamados a organizarse. ¿Cómo? De la muy distinta manera que esto pueda ocurrir a través de organizaciones empresariales, a través de organizaciones defensoras de derechos, a través de organizaciones defensoras de la transparencia, a través de organizaciones defensoras de cualquier cantidad de cosas, de los derechos de los consumidores, pues de la organización vecinal para construir un parque que implica mejores condiciones de convivencia y la existencia de espacios para recrear y procurar el tejido social del que depende nuestra democracia. Por cierto, un tejido social profundamente erosionado en México. Más del 65% de los mexicanos consideran que no se puede confiar, de acuerdo con la encuesta de cultura cívica que antes mencionaba, no se puede confiar en nuestros vecinos. Y eso implica un tejido social erosionado, y sin un tejido social fuerte no hay democracia. Un tejido social es la base, el piso, para que pueda organizarse la ciudadanía. Y al organizarse, manifestarse. Incluso protestar. La protesta es un derecho democrático, dentro de ciertos cauces, dentro de ciertos límites. Límites que implican que la protesta no se puede convertir en el abuso y la lesión de los derechos de los demás, porque entonces la convivencia pacífica se agota. Pero sobre todo, exigir. La clave de la participación ciudadana es exigir. La exigencia de las y los ciudadanos a quienes nos gobiernan, a quienes nos representan, a quienes somos responsables de brindar servicios públicos, es fundamental. El voto también es un mecanismo para exigir. Si uno ve el altísimo índice de alternancia de las elecciones en los últimos 7 años, cerca del 65% de índice de alternancia, esto quiere decir que la posibilidad que tiene un partido que ganó una elección de volver a ganar la elección siguiente es de apenas menos de 4 de cada 10 posibilidades. Pues eso habla de que el voto está sirviendo como un mecanismo de exigencia, y no solo para elegir representantes y gobernantes, sino también para premiar y castigar las buenas y malas acciones de gobierno. Eso es exigencia. Eso es un ejercicio de rendición de cuentas. Las y los ciudadanos deben exigir todos los días. Deben dar seguimiento de las decisiones de los órganos públicos. Tienen que dar seguimiento de las decisiones del INE. Y con su posicionamiento público exigir, escrutar
por eso la transparencia es tan importante en una democracia, lo que los gobernantes hacen o dejan de hacer. Eso es la participación ciudadana. Y eso es una democracia vigorosa, en donde estas condiciones, en donde esta actuación de la ciudadanía que exige en las urnas, pero también el día después, se fortalece. Segundo punto, y quiero apurarme. Democratización en México ha significado ciudadanización. Toda la historia de la construcción del IFE y del INE ha pasado por la lógica de la ciudadanización. Ojo, ciudadanización no quiere decir que en el INE seamos representantes de la ciudadanía. Los representantes de la ciudadanía están en el Congreso, a partir de elecciones. Ciudadanización lo que quiere decir, o lo que ha significado en México, es que las decisiones que se toman no se toman por actores, en el INE, quiero decir, en el IFE antes, no se toman por actores políticos, ni se toman por los partidos políticos, pues, ni se toman pensando en los beneficios o perjuicios que estas decisiones implican para los actores políticos, sino que se toman pensando en esa lógica común, de beneficio común, que nos implica a todas y todos, que son reglas que benefician a todas y todos, que no benefician a nadie en particular y que no perjudican a nadie en particular. Y este proceso de ciudadanización pasó desde la década de los 90 por colocar la decisión, las decisiones que toma el INE, en manos de órganos que no son partidizados, que no son de parte, que están en donde están, que están integrados por personas que no son afines a los partidos políticos, por ciudadanas y ciudadanos de a pie, por personas que eventualmente tienen un prestigio, digo yo, que perder y no un prestigio que ganarse, que no están allí para buscar el beneficio de determinados intereses políticos, como lo tienen los partidos, y es legítimo que así sea. Nosotros venimos de una época en la que eran los representantes de los partidos políticos quienes decidían en el IFE, en los órganos electorales. Y pasamos de ahí a que fueran ciudadanas y ciudadanos que no tienen partido, que no tienen intereses de parte, quienes tomaran las decisiones. Si ustedes observan lo que está ocurriendo hoy, esta historia comenzó desde hace 30 años, que estamos a la mitad del proceso electoral más grande de nuestra historia, pueden percatarse que son las y los ciudadanos los que son los responsables de la toma de las decisiones en el Instituto Nacional Electoral. Primero, porque en el Consejo General hay 11 funcionarios que tomamos las decisiones, que tenemos derecho de voto, que somos nombrados sin lugar a dudas por el consenso de todas las fuerzas políticas, no de una en particular, y por lo tanto no respondemos a los intereses de una o de otra fuerza política. El Consejo General de hoy está integrado por consejeros que hemos sido designados a lo largo de 3 distintas legislaturas, que hemos sido el producto de los consensos en la legislatura antepasada, en la pasada y en la actual. Y por lo tanto, ninguno de nosotros se debe a alguna fuerza política. Claro, los políticos siempre van a decir y van a intentar ponerle a los consejeros etiquetas partidistas, pero es el juego de los políticos. En cada estado hay un consejo local, y en total son 32, y están integrados por empresarios, académicos, líderes sociales, personalidades de cada una de sus comunidades que fueron nombradas por el Consejo General del INE para que tomen las decisiones relativas a la elección en cada estado. Esos consejos locales han nombrado a cada uno de los 300 consejos distritales, integrados por consejeras y consejeros que de nueva cuenta son ciudadanos de a pie, que durante las elecciones cumplen esta función de tomar decisiones. Esos consejos toman decisiones tan importantes como quiénes integran las casillas, dónde se instalan las casillas, quiénes son los funcionarios, los capacitadores asistentes electorales que realizan el trabajo de campo. Y son ciudadanas y ciudadanos que cuando termine el proceso electoral volverán a sus actividades profesionales y cuando comience la siguiente elección volverán a colaborar con el INE. Pero de nueva cuenta, son personas que no son actores partidistas, que no son representantes de los intereses de los partidos. Los representantes de los partidos están sentados en estos órganos de decisión, pero como puede verse de arriba abajo, las decisiones del INE las toman ciudadanos. Eso es el proceso de ciudadanización. Y en último lugar, yo te diría, depende de cómo se vea, en último en el proceso de designación, pero en primer lugar desde el punto de vista democrático, están las mesas directivas de casilla. En México, el INE no es el que cuenta los votos.
Son las y los ciudadanos las que se nos cuentan allí. Son ciudadanos de a pie. Hoy no sabemos aún, a 52 días de la elección, quiénes van a ser, ¿para qué? Para protegerlos frente a las intromisiones y las presiones de los partidos. A partir de ayer empezaron a tomar protesta quienes van a ser presidentes, secretarios, escrutadores en las mesas de casilla. A 50 días de la elección. Y la gran mayoría lo harán en los días por venir. Son nuestras y nuestros vecinos. Ellos son la primera garantía de que en México los votos se cuentan bien. Y quien diga lo contrario, simple y sencillamente está diciéndole a esas ciudadanas y ciudadanos, anónimos si se les ve en el conjunto, pero que son los verdaderos héroes, los protagonistas de las elecciones, los que son las garantías primeras de que los votos en México se cuentan bien y el sentido de su voto es respetado y por ende cuenta. Termino con el último punto telegráficamente. Por eso el INE, y entiendo el planteamiento que ha hecho el presidente Coparmex hace unos momentos, por eso el INE en tiempos de pandemia no puede hacer como si no estuviera el bicho allá afuera. Y por eso hemos tomado una serie de protocolos sanitarios para cuidar a esos millones de personas, ciudadanos anónimos, que son los verdaderos protagonistas, los héroes de las elecciones, que son los que con su voluntad de participar se están apropiando de la elección. Mencionaba en la firma del convenio que necesitamos a 1.460.000 ciudadanas y ciudadanos que jalen con el INE para hacer la elección una realidad. Si eso no es ciudadanizar, si eso no es participación ciudadana, no sé qué sea eso. Más aún, hoy tenemos más del doble. Ciudadanos y ciudadanos que han dicho, a pesar de la pandemia, sí participo, sí me hago cargo, sí soy autor de la democracia en nuestro país. Por eso hay que cuidarlos. Por eso hemos tomado unas decisiones como aplicar, diseñar y aplicar un conjunto de protocolos sanitarios, que por cierto, el INE no diseñó solo, los diseñamos de la mano de un consejo honorario de los mejores especialistas, de los más prestigiados especialistas en salud pública y en combate a la pandemia, que nos han ayudado y que nos han dicho lo que tenemos que hacer. Personalidades como el titular del Instituto Nacional de Nutrición, el mejor hospital público que hay en el país, como el director de la Facultad de Medicina en la UNAM, con quien hemos firmado, por cierto, institución con la que hemos firmado convenios, porque asumimos que la protección, el cuidado sanitario es también una responsabilidad de las y los ciudadanos. La directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la propia Universidad Nacional, una alta directiva del Instituto de Salud Pública, un ex subsecretario de Salud que fue el responsable del combate de la epidemia de H1N1 hace algunos años. Son ellos los que nos han dicho lo que se debe hacer. Y son esas recomendaciones las que hemos plasmado en protocolos. Esos protocolos son con los que estamos actuando. Son los que le han generado confianza a esas casi 3 millones de personas que han decidido apropiarse de la elección, jugar con el INE, hacer las elecciones. Y esos protocolos son los que vamos a aplicar justamente el día de la elección. Hay una vacuna. Ojalá y el 6 de junio, todas y todos los mexicanos estuviéramos vacunados. Eso querría decir que como sociedad hemos vencido la pandemia. Pero por si eso no pase, porque el INE no puede depender en la organización de la elección más grande de la historia de factores de decisiones externas, es que vamos a aplicar estos protocolos con puntualidad. Es que hemos establecido la obligatoriedad de ingresar a las casillas con cubrebocas. Yo sé que allá afuera hay quien dice que el cubrebocas no sirve, que no cree, que no le gusta, que se siente amordazado. Bueno, alguna de esas personas hasta participó en el Consejo General del INE hace algunos meses. Está bien. Yo creo que, y creemos en el INE, que combatir a la pandemia y cuidar a las y los electores, cuidar a las y los ciudadanos que van a estar generosamente recibiendo y contando los votos de sus vecinos, es un acto de responsabilidad colectiva. En la pandemia, lo que debe privar es cuidarse uno para cuidar a todos. Y el cubrebocas es un generoso, modesto y muy eficaz mecanismo de cuidado colectivo. Por eso hemos decidido, entre otras cosas, que en las casillas nadie podrá ingresar o permanecer si no porta el cubrebocas.
Entiendo que hay quien no pueda, que eventualmente llegará sin cubrebocas. El INE le proveerá uno. El INE está tomando previsiones, y en eso no vamos a escatimar, de recursos para poder garantizar las condiciones sanitarias dentro de las casillas, de higiene, de mecanismos. Por ejemplo, estamos invitando que las y los ciudadanos lleven sus propios bolígrafos, sus propias plumas para marcar la boleta. Y si no lo hacen, les daremos un marcador que previamente sanitizaremos, que después de cada uso volveremos a sanitizar. Estamos pidiendo que no se entregue la credencial a menos que sea requerida, porque no se puede leer y en ese caso se sanitizará, sino que se muestre, que cada ciudadano la muestre al lector. No habrá cortinillas en las mamparas para evitar las superficies de contacto común. Las mamparas se colocarán de tal manera que se garantice la secrecía del voto. Dentro de las casillas se permitirá el ingreso de 12 electores a la vez para evitar las aglomeraciones. En fin, se distribuirá gel sanitizante. En fin, hay muchas medidas que en las que estaremos reiterando y difundiendo en las semanas por venir, porque esas medidas son de las que depende que las elecciones no entren en contraposición con la pandemia, que las elecciones no entren que los derechos políticos no entren en colisión con el derecho a la salud, y que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia de COVID-19. Termino. De lo que se trata, pues, para incentivar la participación ciudadana, para generar esa confianza en ir a votar y expresar y decidir nuestro futuro, nuestra voluntad y decidir nuestro futuro en las urnas, pasa porque las casillas sean espacios libres en un doble sentido. Libres para que las y los ciudadanos puedan votar a conciencia, sin condicionamientos, sin constricciones, por la opción política de su preferencia, como ha ocurrido y como seguirá ocurriendo. El INE, de la mano de millones de ciudadanas y ciudadanos, lo va a garantizar. Pero también libres en otro sentido, libres de contagio. Las elecciones no serán, y la democracia en consecuencia, una víctima más de la pandemia, y las y los ciudadanos podremos ejercer nuestros derechos políticos como lo hemos venido haciendo, con libertad y con seguridad sanitaria. Muchísimas gracias. Les dije que esto no era una conferencia magistral, era una charla, un espacio entre amigos, entre ciudadanos comprometidos con la democracia, cosa que aprecio de veras muchísimo por la oportunidad. Muchas gracias, doctor, por su amable intervención. Y si me lo permiten, amigo presidente, tenemos por aquí algunas preguntas de nuestro socio, Alberto Espinosa, nuestro vicepresidente nacional. Hay claras evidencias de actos ilegales de campaña por parte de Morena, amenazando a los ciudadanos de quitarles los apoyos sociales si no votan por sus candidatos. ¿Cómo evitarlo y cómo evitar la compra de votos? Juan Nicolás Párez, presidente de Coparmex Tehuacán. ¿Qué vamos a hacer con los partidos políticos, quienes son los primeros que deberían ser democráticos al interior de sus partidos? Y lo que están haciendo es vender las candidaturas a mejor postor, sin importar el perfil del candidato y sin importarles si el candidato de verdad representa a la mayoría de sus militantes. Estas ventas de candidaturas son el primer paso para tener gobiernos corruptos, que van enfocados a recuperar todos los costos en que incurrieron para llegar. No le dejan oportunidad a personas honorables y preparadas para llegar cuando no tienen el dinero para pagar el precio de esas candidaturas. José Antonio Quintana, presidente de la Federación Civil. ¿No será parte de la estrategia del presidente, que para esas cosas es muy hábil? Lo que está sucediendo con Macedonio, el violador no será gobernador y no por su culpa, sino según ellos por culpa del INE. Así continúa su campaña de desprestigio contra la autoridad electoral y se quita de encima a un mal personaje. Cerramos nuestro bloque de preguntas. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo partiría de una premisa, porque engloba varias de las, o al menos un par de las preguntas. La participación ciudadana, de la que depende la democracia, pasa también, y
y a eso me refería en parte también cuando hablaba de los contextos de exigencia que las y los ciudadanos tenemos que generar, pasa también, digámoslo así, por agotar, por no dejarle a otros, por agotar todas las rutas, los mecanismos, los derechos, pero también, digámoslo así, los espacios de denuncia que están dispuestos para impedir, digámoslo así, actos indebidos. Y hay espacios de denuncia. Cuando alguien tiene conocimiento de algún acto ilegal, ser un buen ciudadano significa denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Y las autoridades correspondientes son los órganos electorales, por un lado, pero también los órganos de justicia penal. No hay que olvidarnos que se han planteado, se han incrementado las penas, incluso la categoría en términos de la gravedad de las irregularidades de los delitos electorales. Hoy los delitos electorales son todos delitos graves. Todos merecen prisión preventiva, ameritan prisión preventiva. Es decir, se incrementó el músculo del Estado para esto. Sí, ya lo sé, en México uno de los problemas fundamentales que tenemos es la impunidad, sigue siendo, ahí están las encuestas que lo revelan, etc. Es decir, uno denuncia y muchas veces no pasa nada. El problema es que si las y los ciudadanos, bajo la premisa de que como no pasa nada, no denuncio, nos quedamos cruzados de brazos, pues entonces somos copartícipes y corresponsables de que las cosas no funcionen eventualmente como deberían funcionar. Si hay actos ilegales de esta naturaleza, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos ante línea, hay que denunciarlos ante la FEDE, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Porque son inaceptables, porque ponen en riesgo la democracia, porque son burlar el juego, si ocurre. El INE ya ha hecho algunos pronunciamientos a partir de medidas cautelares respecto, por ejemplo, a esa indebida que incluso llevó al subsecretario López-Gatell desde su espacio, desde su conferencia de prensa, a decir, señores, eso no está permitido, no forma parte de los programas, cuando se estuvieron fotografiando las credenciales en el ámbito de la vacunación. Las credenciales son el mecanismo para votar, son el mecanismo de identificación primordial en nuestro país, y es legítimo que se solicite la exhibición de la credencial para identificarse. Sí, para eso es. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se tomen los datos. Porque los datos de la credencial no tienen por qué tomarse, menos en temporada electoral, para ser beneficiario de un programa social o de un beneficio social, federal, local o municipal que sea. Pero es importantísima la denuncia. Cuando nosotros en el INE hemos encontrado irregularidades y ilicitudes, pues hemos actuado. Pero creo que la mejor manera de evitar, y esto viene a cuento con la participación ciudadana, que es a lo que me invitaron a platicar hoy, la mejor manera para evitar o para garantizar que las reglas del juego se cumplan y evitar actos ilegales que violen esas reglas, es que las y los ciudadanos convirtamos todos en defensores del sistema democrático. Y eso pasa por tener una tolerancia cero, que es la única que se vale en democracia, contra la violación de las reglas. De ahí en fuera, democracia es tolerancia, como decía, pero frente a los ilícitos, un demócrata no puede ser tolerante. Frente a la violación de las reglas no podemos hacerlo. Por eso yo le invitaría a que ocurriera eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar fiscalizando. La Secretaría de Bienestar está en una etapa de entregarnos toda la información de los programas sociales que serán escrutados por el INE para evitar el uso político de los mismos. Y pasa lo mismo en el ámbito de los programas sociales locales. Pero sí es importantísimo que no lo dejemos pasar. Un ciudadano que no denuncia un acto ilegal es un ciudadano que al final del día lo consiente y se hace al final del día corresponsable de que eso que no debería ocurrir eventualmente ocurre. El tema de la democracia interna de los partidos políticos es un tema importantísimo. En los últimos 20 años se ha hecho una apuesta a partir de una serie de decisiones de las autoridades electorales para impulsar la democracia interna en los propios partidos políticos. Pero creo que ahí tenemos todavía, en muchos sentidos, áreas de oportunidad, para decirlo de alguna manera. Y por eso es importantísimo lo que decía José en su intervención en el acto de firma del convenio,
pues que es importante el papel de distintas organizaciones que generen información. Al momento de ir a votar por el voto, estamos a 52 días de que estemos ante un acto de rendición de cuentas que es el más importante en nuestro sistema democrático. Que somos potencialmente más de 93 millones de personas, de ciudadanos y ciudadanos, que con nuestra credencial de votar en mano iremos por nuestras papeletas para emitir nuestro voto. Ese es el acto de rendición más importante. Es un acto también, como decía, no solo para elegir a los representantes de los gobernantes, sino también para premiar o castigar las acciones políticas o las acciones de gobierno que nos parezcan acertadas o que nos parezcan reprobables. El voto cuenta, y cuenta muchísimo. Por eso es importantísimo que estos eventuales actos indebidos, en fin, actos que no potencian, que no abonan en la democracia interna de los partidos, sean del conocimiento público. Miren, déjenme decírselos con otro ejemplo. Ahora están las campañas. Los medios de comunicación están dando cuenta de que hay algunos candidatos, algunos actos, algunos partidos en donde sí se respetan pues, las reglas sanitarias, otros no. Bueno, para mí como elector, el 6 de junio va a ser importantísimo para poder decidir por quién voto y por quién no. Pues, cómo se ha comportado, por ejemplo, en algo que es un acto de responsabilidad colectiva, pues respecto de los candidatos y las candidatas que están pidiendo mi voto, respecto de las condiciones sanitarias. Bueno, lo mismo pasa con lo que quien hacía la pregunta planteaba. Si hay partidos que han ofertado, por cierto, ahí hay algunas quejas que han llegado al INE también, y que el INE ha procedido, que han alertado, o que han, que se sabe que han, digamos que la designación de candidaturas obedece a cuestiones como las que se mencionan, pues es importante que la ciudadanía lo sepa, y con su voto eventualmente castigue esa conducta. En fin, yo creo que hay que reivindicar el poder de voto, que no es menor, pero solamente es tal si es un voto informado. Y eso pasa por una gran discusión pública que acompañe. Este es el momento de discusión pública, las campañas electorales. Con la última pregunta, sí a ver, yo no quiero pensar, quiero confiar en que el presidente y todos los servidores públicos mantendrán el compromiso democrático que han reiterado. Y si no, bueno, pues ahí estará los órganos electorales para garantizar que las condiciones de las reglas de la competencia se respeten por todas y todos. Acaba de firmarse un pacto entre los gobernadores y el presidente de la República. Todo pacto en democracia es pertinente. Todo acuerdo que se logre en democracia hay que aplaudirlo. Es un pacto para cumplir lo que dice la ley. O sea, está bien, pero si para cumplir la ley se necesita que haya pactos, no hay problema. Es más, creo que actos como ese sirven para distensar el crispado ambiente que los mismos actores políticos, que ellos mismos lo llevaron digamos, a enrarecer. Por lo tanto, si estos compromisos públicos sirven para que se cumpla la ley, para distensar el ambiente, que bueno, ayuda para todo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que se refrende el compromiso democrático que todo mundo ha hecho público. Son días en los que veremos si eso ocurre o no, y si no ocurre, pues para eso está el INE, para eso está el Tribunal Electoral y para esto está la Fiscalía de Delitos Electorales. Y yo estoy convencido de que si detecta alguna violación a las normas que suponga algún delito, actuará sin lugar a dudas. Gracias, presidente, por sus amables respuestas. Para finalizar nuestro evento, pregunto a nuestros presidentes de organismos si desean comentar un mensaje final. Adelante. Bueno, Pepe, si quieres para que tú cierres, porque tú eres el anfitrión, solamente un mensaje, he hablado mucho esta mañana, un mensaje de algunas palabras. Las condiciones están dadas para salir a votar. Salir a votar significa tomar en nuestras manos nuestro futuro. No hacerlo, ser indolente con el ejercicio del voto, significa simple y sencillamente dejar que otros decidan por nosotros. Si eso pasa,
si no tomamos el futuro en nuestras manos y decidimos con nuestro voto, después no vale la pena quejarse. Por eso mismo, creo que las condiciones están puestas, la mesa está para que esta sea una gran fiesta democrática. Hay que salir a votar. Así que con ese sencillísimo mensaje que más estoy obligado, me gustaría terminar agradeciendo muchísimo las cortesías, las generosidades de esta invitación esta mañana. A votar todas y todos. Muchas gracias, Lorenzo, no nada más por el apoyo del INE, el Instituto Nacional Electoral, hacia la firma de este convenio con Coparmex, que nos ayudará a poner ese granito de arena desde la ciudadanía para invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que este 6 de junio llegamos a votar. Como bien lo dices, Lorenzo, el futuro está en nuestras manos y en este proceso de avance de la democracia, una vez que decidimos hace algunas décadas que queríamos democracia, lo que toca ahora es participar. El día de hoy nos has dado un panorama muy completo de la participación ciudadana. Esta participación ciudadana que ahorita, en esta época electoral, en este 6 de junio, tiene que verse reflejado en salir a votar. Hay las condiciones, como lo comentas, para que sea una gran fiesta democrática. Gane quien gane, es decir, en el momento en que cada ciudadano, cada ciudadana ejerce libremente su voto, esto abonará hacia el futuro del avance de la democracia en nuestro país. Eso es lo que necesitamos y reitero, desde Coparmex, como ciudadanos, estaremos apoyando la legalidad de las decisiones del INE, estaremos observando y difundiendo las observaciones que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM haga sobre las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Federal Electoral, de tal manera que sigamos avanzando en la democracia. Como país todavía estamos en ese proceso de aprendizaje. Rescato un término que me parece fundamental en este periodo de elecciones, que es la tolerancia. Es un hecho que no todos pensamos igual, y eso está bien, pero tenemos que tolerar que otros piensen diferente y de alguna manera vertir nuestros puntos de vista con respeto hacia los demás y que sea en las urnas, con los votos, el que hablemos y que aquellos candidatos que reciban el mayor número de votos sean electos. Y entonces, como ciudadanos, les exijamos ese ejercicio del puesto para el que sean electos. Eso es lo que requiere el avance de la democracia. Entonces, desde Coparmex defendemos al INE, seguiremos con este hashtag Yo Defiendo al INE, también seguiremos impulsando a los ciudadanos a que participen, a votar. En este sentido, el que México gana cuando todos votamos. Lo dijiste muy bien, esto sucede cuando cada ciudadano, cada ciudadana participamos en el proceso electoral y así es como México va a ganar en la medida que todos votemos. Estaremos trabajando para impulsar esa participación ciudadana que es tan necesaria para el avance de la democracia en nuestro país. Nuevamente, muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias a los consejeros del INE que nos acompañaron en este evento de firma del convenio protocolario, también de estas reflexiones que nos has hecho con respecto a este proceso que estamos viviendo. Un agradecimiento especial al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, que también estuvo presente en esta sesión, y a todos los consejeros del INE que nos han acompañado, así como a todos los consejeros nacionales de Coparmex, consejeros de los centros empresariales, patronales, delegaciones y representaciones. Con esta participación es como impulsamos la democracia en nuestro país. Muchas gracias a todos.